tienen mandado. Hola, buenas noches a todos. Voy a ir dando chancecito a que se vayan uniendo. Los que ya están en la sala, les recomiendo que tengan donde anotar, ¿ok? Muy importante. Me van a disculpar la tosecita, cargo una tosecita fastidiosa, pero aquí estamos. Me alegra ver bastantes cámaras prendidas. Fíjense, vamos a hablar hoy sobre el tema del cierre fiscal 2023, cosas que ustedes deben considerar para hacer su declaración de impuestos sobre la renta. Vamos a hacer algo bastante sencillo para que les sirva la información, para que les adapte. También les tengo unos formatos para que nos vayamos poniendo a tope con nuestra declaración, que ya inició a partir del 1 de enero del 2024, ¿ok? Entonces, lo primerito de lo que yo quiero hablar es el tema de las ventas, ¿ok? Nosotros, cuando hacemos nuestra declaración de impuestos, una de las cosas a las que más le debemos meter el ojo, ¿verdad? Es al tema de las ventas. Denme un momentico. Ajá, listo. Es al tema de las ventas. Y hay una cosa que nosotros tenemos que tener en consideración cuando nosotros hacemos la declaración de impuestos sobre la renta. Todos me están escuchando, ¿verdad? Hay alguien que no activa su audio. Ok, perfecto. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy claras cuando nosotros hacemos nuestra declaración de impuestos sobre la renta son los ingresos. Y los ingresos los vamos a dividir, ¿ok? Porque cuando hacemos la declaración de impuestos sobre la renta se nos solicita que nuestra declaración de impuestos sobre la renta sea clara en los tipos de ingresos. Primero, debemos tener muy claro qué fue al sector público y qué fue al sector privado, ¿ok? Empezando por ahí, tomando nota, el primer tips para llevar una buena contabilidad es que nosotros separemos lo que es ingreso al sector público e ingreso al sector privado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le estamos cargando la declaración nos va a decir que detallemos cuáles fueron las ventas de bienes al sector público y cuáles fueron las ventas de bienes al sector privado. También, si nosotros, por ejemplo, como prestadores de servicios, los contadores, que son la mayoría de los que están en la charla de hoy, ¿verdad? Hay un renglón específico para que nosotros coloquemos los honorarios profesionales que facturamos. Y asimismo, como vamos a detallar las ventas, también debemos detallar los servicios, porque en la declaración de impuestos sobre la renta está el rubro de servicios prestados al sector privado y servicios prestados al sector público. Nosotros normalmente en la oficina siempre tenemos por separado los ingresos por servicios a los ingresos por ventas. Pero adicional a esto, lo separamos, como les dije, en estas dos y terminamos teniendo como 4 rubros para las ventas. Súper importante tener claro esto para que cuando hagan su declaración no engloben por ningún concepto y motivo lo que fue ventas al sector público y ventas al sector privado, ¿ok? Eh, Algo a lo que hay que prestarle bastante atención en este sentido es que si me fiscalizan y yo tengo ventas al sector privado y ventas al sector público y todas las englobé, me pueden multar. ¿Ok? Otra cosa muy importante, ¿verdad? Cuando continuamos en nuestra declaración de impuestos sobre la renta, es que en la parte de ingresos hay un renglón donde dice otros ingresos o intereses varios. Ustedes saben que hay algunos bancos todavía en el país que sí las cuentas bancarias generan un tipo de ingreso, ¿ok? A la empresa por intereses. Entonces esto también lo tenemos que eh, colocar en nuestra declaración de impuestos sobre la renta, ¿ok? Eso por un lado. Ahora nos vamos al lado de costos, ¿ok? A nuestros costos. Cuando nosotros estamos haciendo la declaración de impuestos sobre la renta, en la parte de costos nos va a pedir que coloquemos el inventario inicial y el inventario final si corresponde, ¿ok?
Sabemos que hay negocios que de repente no tienen ese tipo de inventario, pero por ejemplo, si usted tiene una zapatería, usted tiene que tener un inventario inicial, usted tiene que tener un inventario final. Entonces, ahorita que ustedes están haciendo sus cierres fiscales, la recomendación es que soliciten a sus clientes que les entreguen el inventario a la fecha. Si tienen problemas o si no tienen formatos para el inventario, no se preocupen que en la página web hay un formato bien chévere sobre el tema de los inventarios, donde ustedes pueden colocarlo si quieren en dólares y colocan la tasa y ya les da el monto en bolívares como para simplificar el formato. Lo mismo cuando estemos trabajando con los costos, cuando lo hacemos en el portal del CENIA, el portal nos dice que separemos lo que son compras a lo que son pagos de manos de obra, ¿ok? Entonces eso tenemos que tenerlo totalmente diferenciado. Ahora, ¿cómo yo sé qué es costo para mí? Porque esto siempre genera muchísimas dudas. Señores, costo es lo que yo compro u obtengo para vender, ¿ok? Por ejemplo, si yo vendo zapatos, si yo estoy comprando zapatos, la compra de los zapatos es un costo para mí. ¿Por qué? Porque yo vendo zapatos. Si yo tengo una panadería, la harina es un costo para mí porque yo estoy vendiendo pan, ¿ok? Entonces, costo es algo sin lo cual nuestro negocio no funcionaría, ¿ok? Sin la compra de eso, sin la prestación de ese servicio, mi negocio no funcionaría. Eso es muy importante. Si yo tengo un negocio, por ejemplo, de internet, ¿qué es un costo para mí? El cableado, ¿ok? ¿Por qué? Porque sin eso yo no puedo llevar internet a otras zonas. Entonces es muy importante aquí que tengamos en un principio muy claro lo que es costo y lo que es gasto. Entonces yo siempre los invito a que ustedes cuando revisen la contabilidad de sus clientes, ¿verdad? Ustedes vean en la descripción de la factura para ustedes saber a dónde van a mandar ese gasto, ¿ok? Muy, muy, muy importante. ¿Qué sucede cuando el cliente no quiere dar, porque eso sí sucede, cuando el cliente está renuente a dar la información, por ejemplo, del inventario? Porque eso sí nos puede suceder. Fíjense, si el cliente de verdad no les quiere dar el inventario y ustedes van a tener que hacer la declaración de impuestos sobre la renta sin el inventario, es mi recomendación que esas cosas que el cliente omite, uno le pase un correo o una carta expresando que ustedes no están de acuerdo con la falta de información y que se está haciendo la declaración omitiendo una información. ¿Por qué? Porque en el momento que fiscalicen al cliente, ¿qué es lo que va a decir el cliente? Me están multando por culpa del contador, sin darse cuenta que nosotros requeríamos esa información y no podemos hacer la declaración porque no la tuvimos a la mano, ¿ok? Entonces, son cositas que deben considerar. Recuerden, costo va netamente al servicio. Mi inventario inicial, que se supone que fue con el que cerré el año pasado, y mi inventario final, que es el con el que voy a cerrar ahorita al 31 de diciembre. Aquí me pregunta, cuando es empresa de servicio de call center, ¿cuál es el costo? Gabriela, eso que sin eso el call center no podría funcionar, ¿ok? Eso debería ser un costo para ti. Supongo que un call center es de llamadas, no sé si eso todavía funciona, pero si es de llamadas, los teléfonos, ¿ok? O el servicio que pagas para que las líneas se mantengan. Pero ustedes, yo siempre hagan como que un trabajo introspectivo para que ustedes determinen correctamente lo que viene siendo un costo y lo que viene siendo un gasto, ¿ok? Ahora, nos vamos a la parte de los gastos, ¿ok? Cuando nosotros cargamos nuestra contabilidad, miren, yo honestamente odio y les recomiendo a ustedes que la odien también, eso de gastos unitarios. Eso no existe. Cada factura va para algo. Por ejemplo, eh, el cliente mete facturas de Farmatodo, facturas de mercado, facturas de esto. Nosotros tenemos que saber si eso lo podemos usar o si no lo podemos usar. Si de repente fue algo que compraron para un personal, ay, a la muchacha, a la secretaria le dolía la cabeza. Y se compraron unas pastillas para el dolor de cabeza. Eso puede ser, por ejemplo, beneficio de personal. Pero los gastos tienen que estar siempre ubicados para todo, ¿ok? Entonces,
Cuando nos vamos a la primera parte de nuestros gastos, que sí es un poco más detallada en la declaración de impuestos sobre la renta que los costos, en el gasto lo primero que vamos a ver siempre es sueldos y sueldos y salarios de directo. Por lo tanto, es recomendación que ustedes tengan los gastos de directivos separados de los gastos de personal. Hay personas que separan el personal obrero del personal administrativo, pero cuando ustedes van a hacer la declaración de impuestos sobre la renta, simplemente deben tener claro qué es los sueldos y salarios de todo el personal y qué es los sueldos y salarios de directivos. ¿Por qué? Porque los salarios de los directivos tienen un tope, ¿ok? Entonces, si nos pasamos de ese tope, nos van a reversar un monto. Por eso siempre lo piden por separado, ¿ok? Muy importante. Algo que también tienen que tener bastante claro es el tema de los activos que las personas van comprando, ¿ok? Por ejemplo, este año compraron un aire acondicionado. Si bien es cierto que está pasando mucho este año, porque venimos de que durante los últimos 5 años, si no me equivoco, sí, hubieron dos devaluaciones, ¿verdad? Y los capitales se perdieron. Pero eso no quiere decir que la empresa no tenga activos. Porque cuando nosotros estamos cargando una información, nosotros tenemos que ir cargando los activos que esa empresa fue comprando. Por ejemplo, este año la empresa compró una computadora, compraron escritorios, compraron X cosas, compraron estantes, compraron un microondas, X cafetera. Ustedes van a definir en cuánto tiempo lo van a depreciar, si lo van a depreciar en 5 años, si lo van a depreciar en 3 años, hacer su cuadrito de depreciaciones y establecer a cuánto va la depreciación, ¿ok? Para que ustedes vayan cargando la depreciación del activo, porque la depreciación también es un gasto que nosotros nos podemos aprovechar. Entonces, por eso es tan importante revisar a detalle la facturación de nuestros clientes. Es decir, que no disgrego los sueldos y salarios como costos. No, en la declaración de impuestos sobre la renta, en la definición de sueldos y salarios, tanto de personal como de directivo, están netamente en la sección de gastos. ¿Ok? Eh, Buenas noches, ¿cuál es el tope? El tope, si no me equivoco, es el 15%, ya se los voy a corregir, pero tengo que... Este año compraron una lacto, esa lacto es un activo, esa lacto hay que depreciarla, ¿ok? Una empresa de servicios que no usa inventarios, no se coloca inventario, o sería la papelería. Puedes no colocar los inventarios, ¿ok? Porque no hay un inventario de repente per se que dependa del funcionamiento de la empresa como costo, ¿ok? Entonces ahí sí no hay problema. Los sueldos y salarios de producción van ok, como les estoy explicando, en la sección de gastos de la declaración de impuestos sobre la renta van a encontrar sueldos y sueldos y salarios de directivos. ¿Ok? Ahora, en la sección de gastos ustedes van a encontrar múltiples cosas. Van a encontrar arrendamiento de bienes muebles. Arrendamiento de bienes muebles es, ¿cómo se lo explico? Una empresa que es de construcción y alquila maquinaria. Eso puede ser de bienes muebles, ¿ok? Y de bienes inmuebles, como ya lo sabemos, eso sí es el local, ¿ok? Entonces esos son los arrendamientos que nosotros podemos usar. Ahora, mosca con esto, y esto sí quiero que lo anoten. No hay alquiler ni arrendamientos sin su retención de impuestos sobre la renta. Es decir, yo no puedo llegar a final de año, darme cuenta de que el cliente le toca pagar mucho y montar un poco de cosas en los arrendamientos de bienes inmuebles sin haberles retenido impuestos sobre la renta. Lo mismo les va a suceder en el caso de los honorarios profesionales y el transporte, porque en la sección de gastos sí están estos renglones, honorarios profesionales y transportes. Entonces, mucho cuidado con esto de usar estas cuentas, ¿verdad? Abultarlas sin haberles retenido impuestos sobre la renta. Aquí es muy importante tener muy claro que los contribuyentes ordinarios deben retener impuestos sobre la renta.
Las retenciones no son, repito, exclusivas de los contribuyentes especiales, porque las retenciones de impuestos sobre la renta las debemos hacer todos, ¿ok? Firmas personales, contribuyentes ordinarios, contribuyentes formales, ya que recuerden que los servicios y este tipo de cosas tienen retenciones en base a la base imponible. Entonces, si usted va a poner de arrendamiento, porque usted no lo cargó contablemente durante todo el año, y hay un contrato de arrendamiento de por medio, usted necesita aprovecharse todos los alquileres en la declaración anual, mosca, hagan su retención de impuestos sobre la renta, ¿ok? Aquí mismo en la sección de gastos ustedes van a encontrar gastos de transporte, asistencia técnica o servicios tecnológicos, honorarios profesionales, publicidad y propaganda, que también la publicidad y propaganda lleva retenciones de impuestos sobre la renta, gastos de representación. Mi recomendación es siempre que no abusen de los gastos de representación y mucho cuidado con el tema de los licores si ustedes no venden licores, ¿ok? Y hay una cuenta, señores, al final de todos los gastos que nos pone el impuesto sobre la renta, que ellos tienen de todo, hasta gastos de investigación y desarrollo, gastos de primas, pero hay una cuenta al final que se llama otros gastos. Entonces, cuando nosotros no tenemos nuestra contabilidad bien organizadita, ¿qué hacemos? Cargamos a todo a otros gastos. Y ahí viene el grave error en las declaraciones de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque en esos otros gastos nosotros tenemos que tenerlos muy multiplicados. ¿Qué puede ser para mí otros gastos? Otros gastos es cafetería, papelería, artículos de limpieza, que no tienen en la declaración de impuestos sobre la renta un renglón específico. No la tienen. Entonces, esos gastos que están bien soportados, que tenemos su factura, que tenemos la información, es lo que vamos a soportar ahí. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con ese renglón de otros gastos. Ahora, ¿qué hago cuando me van a fiscalizar? Me piden el libro diario mayor, balances y adicional me piden algo llamado hoja de trabajo. ¿Ok? Esta hoja de trabajo es realmente la apertura de ver todo lo que nosotros tenemos. Es decir, en la hoja de trabajo son unos cuadros en Excel, porque te lo piden en Excel, porque para ellos es más fácil, que ellos van a ver el detalle de todo ese monto de toda la cuenta contable, por ejemplo. En mi cuadro de trabajo yo voy a tener una pestaña que dice ventas y ahí voy a tener el detalle de todas las ventas, factura 1, factura 2, factura 3, así. Y eso me va a dar el total que yo coloqué en mis ventas. Entonces, cuando nos vamos a la parte de gastos y me dicen, ok, dame el detalle. Entonces yo tengo que tener, ok, todos los respaldos de lo que yo coloqué. Si yo coloqué en sueldos y salarios 15.000 bolívares, por ejemplo, yo tengo que tener los recibos de pago, tengo que tener los asientos que verifiquen que eso sí se dio así. Entonces, ¿qué pasa cuando nos vamos a los otros gastos? Entonces, tenemos que dar el detalle de la cuenta a ver de dónde nosotros sacamos ese monto. Porque, ¿qué dice el fiscal? Ok, listo, ya vi tu declaración, tu libro diario, tu libro de balance, pero están globalizados, yo quiero ver el detalle. Entonces ahí es que ellos pueden ver todas las facturas o todos los gastos que ustedes incluyeron en esos movimientos. Por eso es tan importante tenerlo todo bastante detallado. Si no tiene inventario inicial, no se lo colocamos, lo podemos empezar a hacer desde hoy. O sea, no entra la muchacha que tiene el call center nos pregunta que si no entra en la mano de obra de los sueldos los operadores del call center. Sí, hay una parte en costos que va mano de obra, ¿ok? Podrías colocarlo ahí, pero dice mano de obra, no dice sueldos y salarios, porque en costos nos aparece como honorarios profesionales, manos de obra, pero no aparece sueldos y salarios. Las empresas de servicio pienso que no deberían llevar inventario, no. Sin embargo, algunos colegas tienen la práctica de colocar el inventario de la empresa, ¿ok? Como resmas, toner, ese tipo de cosas. Y si ese aire que se compró, la factura está a nombre de uno de los socios, no lo podemos usar en la empresa.
Si no está a nombre de la empresa, no lo puedo usar. ¿Ok? El alquiler está a nombre de un socio. ¿Lo puedo usar? No, no lo puedo usar. Cuando una empresa está sin actividad, ¿cómo sería el cierre? Solo tiene pasivo para fiscales, declaras en cero. Ya. Si una empresa no tuvo movimientos, declaramos en cero, porque ahí no hay más nada que hacer, señores. O sea, no vamos a ponernos a inventar cosas donde no hay, ¿ok? Ahora, si la empresa generó gastos, o sea, tuvo gastos que incluso se declararon en el IVA, como tú dices, ahí tienes pagos de honorarios al contable, debieron haberle retenido impuestos sobre la renta, ustedes van a hacer la declaración sin las ventas y colocándole los gastos. Y que vamos a tener una declaración de impuestos sobre la renta en pérdida. ¿Qué tenemos que nosotros como contadores analizar? Quiero tener una empresa en pérdida, se abren en algún momento para lo que sea. Esperemos que sí. Créditos. Esa pérdida nos puede, miren, nos puede fregar 3 periodos. Entonces, yo no soy muy partidaria de ponerlo en pérdida, ¿ok? Prefiero declarar en cero a veces que declarar en pérdida, pero eso es una decisión que ustedes tienen que tomar. Los sueldos y salarios, si son de producción, se pueden colocar en la sección de manos de obra, exactamente. En caso de que no retenga, ella subcontrata enfermeros. Esos gastos tienen que estar sustentados, ¿ok? La persona que te lo subcontrata, le puedes hacer la retención a esa persona, pero tiene que estar todo soportado, hay que tener cuidado con esto, ¿ok? Cuando los gastos están en nombre de los socios y es pagado por la empresa, ¿cómo se toma en cuenta? No se toma en cuenta, ¿ok? Porque la empresa es la empresa, ¿ok? No es nuestra cuenta personal, no es nuestra bodega, no es mi soluciono todo, no. Lo que está a nombre de la empresa va a nombre de la empresa, ¿ok? Le he recomendado que debe hacer retención y enterarla. Sí, así es, Juan Carlos. Para podernos aprovechar los gastos, tenemos que hacerle sus retenciones correspondientes. Vamos a los anticipos de impuestos sobre la renta, ya vamos para allá. Si los sueldos del personal y producción van a ser parte de los sueldos y salarios, ¿en qué caso usaría la mano de obra? No, miren, hay cosas que ustedes tienen que ver según su rubro, ¿ok? Que yo no les puedo decir porque sería arriesgarme a yo decirles, no, tal cosa. Y de repente su rubro es otra cosa, ¿ok? Entonces tienen que tener mucho cuidado porque cuando hacemos una declaración de impuestos sobre la renta no se puede generalizar, ¿ok? Porque no podemos generalizar, porque todos los casos, señores, siempre son diferentes. Lo que para ti es un costo, para mí puede ser un gasto. Lo que para ti es vital, para mí puede no serlo. Por ejemplo, estas empresas que trabajan con vendedores de calle, ellos deben tener una cuenta de repente de gastos de representación que le llevan a sus clientes. Para otras empresas, eso no se utiliza, ¿ok? Como quien dice. Entonces, puede que para lo que para ti sea un costo, para otra persona no lo sea. Es muy importante que ustedes tomen nota de ciertas cosas como que, epa, esto es costo y esto es gasto, y ustedes ya se vayan a hacer, como dije antes, su inspección y ustedes digan, ok, esto lo considero un costo para mí. Los anticipos de impuestos sobre la renta, ya vamos a hablar de los anticipos de impuestos sobre la renta. Ok. Los alquileres para poder aprovechar el gasto deberías operarlo con factura, no es válido el contrato. En mi experiencia, nosotros lo hemos soportado muchas veces con contrato de arrendamiento notariado y con los recibos, que hacemos unos recibos sencillos, donde les retenemos el impuesto sobre la renta. Es decir, me aprovecho el gasto porque tengo un contrato, tengo un recibo y el recibo le retuve, ¿ok? Si nosotros nos aprovechamos estos servicios, estos honorarios, por publicidad y propaganda, alquileres, si yo me los aprovecho sin retenerles impuestos sobre la renta, es una evasión de impuestos, ¿ok? Entonces, todo tipo de gastos requiere que yo haga la revisión de si requiere o no la retención de impuestos sobre la renta.
Tengo el caso de una empresa que tiene gastos que no son deducibles, contablemente existen, pero no los puedo llevar. Vas a tener una pérdida contable, que puede suceder, pero no vas a tener una pérdida fiscal. ¿Por qué? Porque no las puedes aprovechar. En los gastos de representación que se incluye, investiguen bien qué es gasto de representación. Gasto de representación, invite a comer a un cliente, por ejemplo. ¿Ok? En mi caso, la empresa ha gastado más de lo que ingresa y ya le da pérdidas. Por eso es muy importante, y esto sí se los voy a súper recomendar. Por lo menos nosotros ya hoy, 5 de enero, ya llevamos por lo menos un 30% de las declaraciones de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos cortes trimestrales. Estos cortes trimestrales me permiten ver si el cliente va ganando o perdiendo para ir haciéndoles correcciones durante el año fiscal y no tener que hacer todo en este momento. ¿Ok? Eso es lo primero. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un cliente ahorita, estoy agarrando a un cliente ahorita, el cliente no tiene nada, no tiene libro diario, no tiene libro mayor, no tiene libro de balance, hay facturas que ya no se ven? Aquí les voy a hacer esta primera recomendación de un formato que les voy a pasar, ¿ok? Por eso queríamos que se registraran, para que ustedes lo vieran. Nosotros, cuando el cliente llega nuevo y no tenemos, y también lo hacemos cuando ya tenemos nuestros clientes y queremos verificar, porque siempre nos gusta que los ingresos estén cuadrados perfectamente con las declaraciones de IVA. No debería haber disparidad, ¿ok? No voy a decir en el impuesto sobre la renta que me ingresaron 5.000 bolívares cuando realmente facturé 100.000 bolívares, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tener ahí todo alineado. ¿Qué hacemos nosotros? Usamos este formato donde nosotros colocamos si el cliente tuvo montos exentos, si el cliente tuvo ventas, él automáticamente me va sumando. Si me hicieron retenciones de IVA en ese periodo, automáticamente me calcula lo que debería ser el anticipo de impuestos sobre la renta, que ojo, el anticipo de impuestos sobre la renta es únicamente para los contribuyentes especiales y aquí yo voy cargando mis ventas. Ustedes pueden agregarle más columnas, por ejemplo, si facturan al 8%, se la pueden agregar y aquí utilidad, nosotros lo colocamos como utilidad solo en IVA para ver cómo va la empresa únicamente con las declaraciones de IVA. Esto nos permite, cuando el cliente es nuevo, hacer asientos básicos de compra y de venta, simplemente para poderle hacer la declaración final a un cliente que no tiene nada. ¿Ok? De igual manera, cuando cierra el año fiscal, nosotros vemos el total en las ventas de nuestra base imponible y verificamos que en el sistema contable esté encargado la misma información y que el total que me está dando en el sistema sea lo mismo que yo he declarado en el IVA y así declaro con tranquilidad porque mis ventas coinciden. Otra cosa que les puede suceder y que llama bastante la atención y que es uno de los motivos principales por los cuales nos anulan una declaración de impuestos sobre la renta es porque tenemos muchos clientes que no les llevamos los bancos, ¿ok? Que simplemente les llevamos la caja. Entonces, no hay conciliación bancaria. ¿Qué hacemos nosotros? Le solicitamos al cliente los estados de cuenta y tomamos en cuenta todos los ingresos que han tenido durante el año y los comparamos con la facturación. Si en la cuenta bancaria de la empresa ingresó, por ejemplo, 1.000.000 de bolívares y el cliente solamente ha facturado 500.000 bolívares, siempre se le hará la recomendación de que él facture lo que tiene pendiente por facturar. ¿Por qué? Porque cuando te fiscalizan y te piden los bancos, que al CENIAS sí se los tienes que entregar, y te piden la contabilidad, ellos dicen, wow, pero en los bancos entró tanto y usted facturó tanto. Aquí hay una evasión de impuestos. Y a menos de que eso no esté justificado, como que realmente es un anticipo que le pagaron a usted por un servicio que usted va a realizar en el siguiente periodo fiscal, este es uno de los principales motivos por los cuales te dicen, anula esa declaración de impuestos sobre la renta y vuélvemela a hacer. ¿Ok? Entonces, este cuadrito a mí me ayuda muchísimo. Ustedes no tienen idea. Porque yo voy viendo y cuando yo veo que en este cuadrito hay un monto y que
en el sistema y otro monto, yo empiezo a revisar mes por mes a ver si hay algo que no se contabiliza. Entonces esto me ayuda. Esto es muy a la vieja escuela. Yo lo aprendí cuando estaba empezando la contabilidad. Coméntenme en el chat si ustedes también lo hacen, porque sí que hay muchos que están trabajando con eso desde hace tiempo. Para mí, ese cuadro es la vieja escuela. ¿Qué hacemos con empresas inactivas cuando podemos seguir declarando en ceros? Si no tiene movimiento, le declaramos en cero. No vamos a inventar algo que no existe, ¿ok? Si trabajo en una empresa de arrendamiento de apartamentos y locales, ¿debo declarar los impresos que aún no me han cancelado? No, porque tú vas a facturar cuando te hagan el pago, ¿verdad? Entonces, en ese momento que tú factures como que la comisión de la agencia es en el momento que lo declaras. Ok, se me acumularon las preguntas. Ya hablamos de lo de los contratos. Sina, en el caso de que un cliente de la actividad, de que la actividad principal sea de salud y no cobra IVA, declaras igual, porque recuerden que nosotros, el IVA no es nuestro. Nosotros lo que declaramos en el impuesto sobre la renta es la base imponible de nuestras ventas. ¿Ok? Ténganlo siempre en cuenta. Este cuadrito, ese cuadrito lo hago yo con las declaraciones de IVA. Es que este cuadrito es para las declaraciones de IVA. En esta pestaña tienen el especial y en esta pestaña tienen el ordinario. ¿Ok? Los tienen los dos, no se preocupen. Esto se lo voy a pasar para el correo, para que ustedes lo vean. Ahora seguimos con nuestra declaración de impuestos, entre otras cosas que debemos considerar. ¿Ok? Muy importante que tengamos en el tema de las personas que van a trabajar en conciliación fiscal de rentas, ¿verdad? Ahí se van a reflejar los excedentes de sueldos de directivos. Eh, Déjenme verificar el tope que lo tengo aquí anotado. Déjenme buscárselos. Si es el 15%. Si nos excedemos de el 15%, de la utilidad, entonces lo vamos a mandar a la conciliación fiscal de rentas, ¿ok? Ahí van nuestros excedentes, también nos quedan los tributos no pagados, por ejemplo, nos quedó pendiente por pagar Seguro Social, el INSEE, el FAO, ahí lo podemos colocar, ¿ok? Ahí en esa parte de conciliación de rentas. Ahora, fíjense. Yo tengo que tomar en cuenta si la empresa es de servicio, ¿verdad? Hay algo que nosotros lo vamos a ver bien en el taller de asientos. Cómo hacer ese asiento, lo vamos a ver el día lunes. Pero cuando nosotros hacemos nuestro asiento del impuesto sobre la renta por pagar, nosotros debemos considerar que nosotros, si somos contribuyentes especiales, tenemos los anticipos de impuestos sobre la renta, que los estuvimos pagando durante todo el año. Déjenme acercar la computadora, lo que pasa es que me duele la garganta. Ahora sí, espero que me escuchen mejor. Eh, ¿Qué voy a considerar? Que yo tengo anticipos de impuestos sobre la renta que yo estuve pagando durante todo el año, que es un anticipo a mi impuesto sobre la renta que voy a declarar ahorita, ¿ok? Y también tengo las retenciones de impuestos sobre la renta que a mí me hacen, ¿ok? En estos dos casos, cuando yo haga mi asiento, yo voy a colocar el monto full que me da a pagar impuestos sobre la renta. Y luego le voy a dar de baja a esos anticipos que los debo tener asentados por el activo, porque es un impuesto a aprovechar, y las retenciones de impuestos sobre la renta, que también son un impuesto a aprovechar, que lo voy a tener acumulado por mi activo para yo poder aprovechármelo. Lo más importante de los anticipos y las retenciones de impuestos sobre la renta es que, por ejemplo, si a mí me toca pagar de impuestos 5.000 bolívares, lo que yo tengo acumulado en anticipos y en retenciones de impuestos sobre la renta me van a dar de baja neto al monto a pagar. Es decir,
que si a mí me tocaban pagar 5.000, ahora voy a pagar menos. Es normal que hayan empresas que no tienen retenciones de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque las retenciones de impuestos sobre la renta, la ley dice, la 0088, ¿a qué le retienen impuestos sobre la renta? Por ejemplo, si usted vende zapatos, a usted no le van a hacer retenciones de impuestos sobre la renta. Pero nosotros los contadores debemos llenar esa red, debemos tener full esa consulta de retenciones de impuestos sobre la renta. Sina, si no me han entregado las retenciones, ¿hay alguna manera del portal de revisar? Y ya les voy a empezar a dar truquitos con todo esto, ¿ok? ¿Cómo se hace en un cliente tiene un monto en IVA, pero también tiene ingresos sin facturar? ¿Cómo se hace para declarar esa parte? Mariale, no entendí la pregunta. Tú debes declarar tus ingresos. Una cosa es el IVA y el IVA no es parte de la venta y no es parte de la compra. Mosca con esto, ¿ok? Nosotros tenemos que ver el IVA como un impuesto. Es más, el IVA ni siquiera va en el estado de resultados, ni siquiera, ¿ok? Entonces, cuidado con esto. ¿Qué pasa cuando las ventas no son iguales a los ingresos bancarios? Si te fiscalizan, te pueden anular la declaración, ¿ok? Ahora, eh, si son ingresos en el banco de cuentas de accionistas, van a cuentas por pagar o cobrar accionistas, sin ningún problema, ¿ok? En caso de que los sueldos y la empresa solo paga un sueldo mínimo, pero de bono paga $150 a cada empleado, son 10 empleados. Miren, eso es un arma de doble filo. Le voy a explicar por qué. Ustedes se la pueden aprovechar en el impuesto sobre la renta, porque ciertamente ustedes lo están pagando. Pero en la declaración de impuestos sobre la renta no hay un renglón para bono alimenticio. Entonces usted va a englobar todo lo que le ha pagado el trabajo. El problema no es que usted se lo aproveche o no en la declaración de impuestos sobre la renta. El problema es que los pueden, si el empleado le da por decir que ese es su sueldo, señores, porque me lo pagas constante, ¿ok? Entonces tengan cuidado con eso por otros usos prácticos que le pueda dar el empleado, ¿ok? Cuando los accionistas usan los ingresos para comprar divisas, eso lo estamos viendo en el taller de Hacienda, como tal, ¿ok? Porque ya esos son movimientos contables, ¿ok? Y eso hay una manera de manejarlo, pero yo tengo que determinar si les lanzo por ahí, si eso es para pagar proveedores, si lo hice a través del banco, que debería ser lo correcto, en fin, hay muchas vertientes ahí. Ahora, fíjense, en la página web, ya me voy a ir para allá, ya me voy a ir para allá, les dejé información, porque si hay una manera en la que yo puedo consultar las retenciones de impuestos sobre la renta que me hacen. Sin embargo, las retenciones de impuestos sobre la renta, si yo las tengo, si yo las consulto por acá, ¿verdad? Eso no quiere decir que yo no. Esta es la página creacionessh.com. Puedo buscar así impuestos sobre la renta en la página. Ahí van a encontrar una guía de cómo consultar las retenciones de impuestos sobre la renta. A ver, para acá. Esta guía es vieja porque el decreto de exoneración este año no lo han sacado. ¿Ok? Aquí van a encontrar cómo consultar las retenciones de impuestos sobre la renta. También les dejamos algunas guías de declaración de impuestos sobre la renta, contribuyentes ordinarios y contribuyentes especiales. Y aquí tenemos, les damos una guía de declaración de impuestos sobre la renta de contribuyentes especiales con anticipos de impuestos sobre la renta. También tienen una guía para consultar los anticipos de impuestos sobre la renta por si tienen dudas. Declaración de impuestos sobre la renta para contribuyentes especiales. En la declaración de impuestos sobre la renta de contribuyentes ordinarios tiene un audio, perdón, tiene un audio que les va a ayudar, ¿ok? Declaración de impuestos sobre la renta de persona natural con gravamen único, ¿ok? Y les dejamos infinitas cosas. Ahora,
Si yo consulto mis retenciones de impuestos sobre la renta en el portal del CENIE y yo me las puedo aprovechar, no, porque yo necesito tener mi comprobante. Eso me va a servir simplemente para yo decirle a los clientes, mira, dame la retención de impuestos sobre la renta, la declaraste, la veo en el portal del CENIA, por favor, dámela, que la necesito, ¿ok? Pero mi declaración de impuestos sobre la renta debe tener soportes, ¿ok? Esto es muy, muy importante. Otra cosa es mi calendario fiscal. Ustedes saben que valió un calendario, una cosa ahí que nos enredamos, nos volvimos un poquito locos. Nosotros estuvimos trabajando en un calendario fiscal para ustedes, ¿ok? Ese también se lo vamos a pasar por correo electrónico. Fíjense. Ustedes saben que el calendario nunca trae como que la declaración de contribuyentes ordinarios. Entonces yo quise hacerle a los contribuyentes especiales, a los contribuyentes ordinarios, perdón, su cuadrito, que es muy importante. Aquí les dejamos algunas consideraciones. Por ejemplo, destacamos en verde cuando para cerrar el periodo fiscal, nada más el periodo fiscal para celebrar, para cerrar la declaración, solamente nos quedan 3 días para declarar, que son declaraciones que hay que montarles el ojo porque quedan muy cortas, ¿ok? Esas se las seleccionamos en verde. Por ejemplo, los RIFs que terminan en 2, que son contribuyentes especiales, tienen hasta el 18 de enero para declarar la primera quincena de enero. Es decir, tienen 16, 17 y 18, 3 días para montar la declaración. Hay unos que quedan más cerraditos, por ejemplo, para declarar la primera quincena de febrero, los RIFs que terminan en 7 la tienen que declarar el 16. Es decir, tienen un día. ¿Por qué se los puse en verde? Para que lo vean. Otra cosa que hice fue que les puse los días de la semana para que ustedes se puedan planificar mejor. Porque si bien es cierto que vamos a salir de la declaración, oye, vamos a entrar a una contabilidad 2024 mucho más organizada. Si yo sé el día de la semana que es, yo me organizo mejor. Porque, por ejemplo, si a mí me toca un lunes, declarar un lunes, por lo menos aquí, los RIF que terminan en 0, la primera quincena de febrero, tienen para declararla un lunes. Entonces yo le voy a decir a mi cliente, el viernes, venme mandando la información para yo llegar el lunes y declarar. ¿Ok? Eso es muy importante. En el primer cuadrito van a encontrar un cuadro general. También les hice un cuadro de el IVA. Aquí les dejé una nota muy importante. Les puse, realizamos la tabla de declaraciones de IVA de contribuyentes ordinarios, que no es emitida por la Gaceta, sino es una forma de nosotros para resaltar esas fechas. Ya sabemos que es el 15, siempre es el 15 de cada mes, ¿ok? Eh, ¿Qué les dejé en consideración? Es el periodo a declarar. Por ejemplo, en enero, ¿qué estamos declarando ahorita en enero? Diciembre, ese es el periodo que vamos a declarar, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede cuando el viernes me cae otro día de la semana? Mi recomendación es que ustedes declaren el día antes, no el lunes, ¿ok? Yo siempre digo, la extensión es para pagar, pero no para declarar. No lo recomiendo. Entonces, si el sábado o el domingo cae en día 15, traten de declarar el día antes. Por ejemplo, en septiembre el día 15 cae domingo. Entonces yo, a modo de recomendación, les digo, declárenlo el día 13, ¿ok? Si quieren, páguenlo el día lunes, pero declárenlo el día 13. Esto pasa en septiembre y esto pasa en diciembre, ¿ok? Eso es para los contribuyentes, todos los contribuyentes están aquí generalizados, ¿verdad? Todo generalizado. Ahora, yo nada más quiero ver las de contribuyentes ordinarios. Me voy a esta pestañita de ordinarios y veo únicamente los ordinarios. ¿Qué declaran los ordinarios? El IVA y las retenciones de impuestos sobre la renta y la declaración estimada, ¿ok? Aquí les puse a los cierres de que, por ejemplo, si nuestro cierre es el 31 de diciembre, nosotros normalmente declaramos en junio. Pero ¿qué pasa cuando nuestro cierre fiscal es irregular? Entonces aquí se los dejé a modo de chuleta para que se nos haga más fácil la cosa.
También les dejé la declaración anual y la declaración anual de ejercicios irregulares. ¿Ok? Aquí, fíjense que les dejo anotado lo siguiente. El 31 de marzo cae día domingo. La recomendación por parte de esta oficina y de esta servidora es que declaren el viernes 20, porque aparte es muy probable que el 31 la página no funcione, ustedes ya lo saben. Y ahí va a ser domingo, no es que puedo ir el domingo al CENIA, a menos de que ellos hagan estos operativos que ellos siempre hacen. Entonces esa es mi recomendación. Y para hacerles la vida mucho más fácil todavía, pues si yo tengo un contribuyente especial cuyo RIF termina en cero, me voy a la pestaña del cero y veo las declaraciones únicas y exclusivamente de esos contribuyentes. ¿Ok? Seleccionado acá, por ejemplo, tomen en cuenta. En octubre, los RIFs que terminan en cero tienen para declarar en la última quincena de septiembre hasta el 2 de octubre. Aquí la cosa se va complicando, ¿ok? Entonces, mi RIF termina en 1, lo reviso en el 1. Y así sucesivamente, ustedes van a ir revisando en cada cosita lo que ustedes necesitan. Si vamos a organizar, si vamos a hacer una declaración de impuestos sobre la renta, prométanse que esta va a ser la última que hacen apurados, porque ya de aquí en adelante estoy súper organizada. O sea, ya de aquí para adelante no me vuelve a pasar, porque uno cuando hace la declaración de impuestos sobre la renta y uno dice, ay, no separé las ventas públicas de las privadas, ay, se me olvidó el inventario el año pasado, ay, no deprecié, se me olvidaron las depreciaciones, eso se nos olvidó. Entonces cuando llega, nosotros decimos, eso no me va a pasar. Pero la mejor forma de que eso no nos pase es si de verdad nos organizamos. Voy a sacar un cuadrito de depreciaciones que yo tengo que me gusta bastante para dárselos para que hagan sus depreciaciones rapidito. ¿Ok? ¿Qué pasa si el año pasado no se realizó la declaración estimada de la empresa? Muchas cosas pueden pasar ahí. Te correspondía declararla, eres contribuyente ordinario, estabas en el límite, si no la declaraste la puedes declarar ahorita, pero te pueden multar. Entonces, si soy contribuyente ordinario y quiero declarar antes, por ejemplo, ahorita, a finales de enero y principios, ¿puedo declararlo? Sí. Miren, nosotros tenemos una regla en nuestra oficina. Las declaraciones fiscales se hacen en enero. Para nosotros no existe febrero y marzo. O sea, vamos con esa mentalidad. No existe febrero y marzo. ¿Para qué dejamos nosotros febrero y marzo? Para clientes nuevos. Entonces nosotros vemos a otros contadores, tengo que me estoy volviendo loco por las declaraciones. ¿Qué hacemos nosotros? Agarramos clientes nuevos. ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo para montar una contabilidad de todo el año. Entonces, eso, cuando no está planificado, todo fluye mejor. ¿Ok? Los contribuyentes ordinarios también realizan estimadas. Por supuesto que sí, Gabriela, te recomiendo nuestro curso de otras declaraciones. Entonces, aquí en este cuadrito ustedes van a poder tener todos los calendarios uno a uno, bien separados para que ustedes puedan determinar de una vez sus contribuyentes, ¿ok? Otra cosa que también les voy a ofrecer para que tengan a la mano es este cuadro, que es de mis favoritos, ¿ok? Porque a veces perdemos las bases de datos, ¿ok? Entonces, este cuadro te permite tener una base de datos donde tú puedas poner el nombre de las empresas, el número de RIF, el estatus de cliente lo vas a poder desplegar para saber si está activo o inactivo, porque nosotros no borramos las claves de nuestros clientes. Nunca, ¿ok? Nuestros clientes simplemente si dejan de trabajar se les coloca inactivo y listo. Colocamos el tipo de contribuyente que lo pueden desplegar y colocar el tipo de contribuyente que ustedes desean, la fecha de inicio, cuando empezó a trabajar con ustedes, quién es la persona de contacto, el teléfono de esa persona, el correo de la empresa, si se le hacen o no retenciones, esto es para los contribuyentes especiales. Y aquí ustedes van a poder colocar todas las claves y usuarios de sus clientes, ¿ok? Ahora, lo que yo me voy a enfocar acá es que yo no voy a buscar la información en esta base de datos. Me voy a ir a página de consulta. Y yo puedo desplegarlo y ver las que tengo, o simplemente puedo poner empresa uno y fíjense que me aparece inactivo, me aparecen todas sus claves y usuarios.
Esto les va a permitir tener una oficina mucho más organizada. Si yo decidiera poner acá empresa 2, por ejemplo, fíjense que me aparece que está activo, que es una firma personal, quién es la persona de contacto, teléfono, correo y todas las claves y usuarios. Para yo tener todo un poco más controlado, ¿ok? En el resumen general de este archivo, ustedes van a poder ver así rapidito cuántos clientes activos tienen, cuántos clientes inactivos tienen, cuáles son especiales, formales, ordinarios, firmas personales. Aquí les voy a mostrar toda esa información. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque ustedes ahorita van a cerrar un periodo fiscal, ¿ok? Donde ya vamos hablando de cosas las que yo tengo que tener, pero yo siendo una oficina contable, e incluso la puedo usar si no soy una oficina contable, este tipo de archivos, yo voy a poder medir qué tanto he crecido como oficina, ¿ok? Cuántos clientes perdí en el año, cuántos clientes tengo actualmente, si esto supera, si perdí más tantos clientes, por qué hay una falla en la oficina que yo no estoy controlando bien. Esas son cosas que yo de verdad debo tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esta parte. Este es uno de los archivos que a mí más me gustan. Ahora, le voy a enviar por correo el archivo del calendario fiscal, ¿ok? Para que lo tengan. El archivo de resumen de ingresos, que es súper importante. A ese recibo de resumen de ingresos, si quieren, le pueden colocar una pestaña que diga bancos, para que coloquen cuánto ingresado en los bancos y puedan cotejar, para que la diferencia banco-declaración no sea tan alta, ¿ok? Eh, y otra cosa que le pueden agregar, otra cosa que le pueden agregar es información de cuentas por cobrar o cuentas por pagar. O sea, ciertas cosas que para ustedes lo pueden ampliar como ustedes lo quieren. Yo siempre lo dejo muy sencillo. Al final, lo que me importa saber es que el IVA que tengo en el sistema sea el mismo que declaré, que las ventas sean las mismas que declaré, ¿ok? Entonces, si controlo la forma en la que trabajo, me va a ir muchísimo mejor. Y ya para ir finalizando esta charla, y ya para ir finalizando, les voy a mostrar una declaración de impuestos sobre la renta. Esta la hicimos ya este año, ¿ok? En la empresa vemos la ganancia de la empresa en la primera portada, por supuesto, nos indica que esta empresa tiene que pagar de impuestos 27.000 bolívares, ¿ok? Que es el monto el cual nosotros vamos a hacer nuestro asiento contable. Es decir, vamos a hacer el asiento de impuestos sobre la renta por pagar 27.000 bolívares. Ahora, cuando yo cargo los impuestos retenidos en el ejercicio, que por ser una empresa de ejercicio a estas personas les retuvieron 17.000 bolívares, y lo que pagó en anticipo de impuestos sobre la renta durante el año, que fueron 5.000 bolívares, como pueden ver, esto se resta completamente de la declaración y el total impuesto a pagar fue de 4.000 bolívares. Por eso es tan importante que nosotros tomemos en cuenta las retenciones de impuestos sobre la renta y los anticipos. Y ustedes dirán a veces, ay, pero no le puse el anticipo, pero ese anticipo era de 50 bolívares, o sea, eso no importa, señores, 50 bolívares son 50 bolívares. Es el anticipo que otra persona pagó por ti y tú te lo tienes que aprovechar, ¿ok? Las personas que tienen declaración estimada lo van a colocar en la estimada y las que tienen anticipo igualmente lo colocan en la estimada. Yo tengo un truco acá. Cuando hacemos declaración estimada, tenemos un número de planilla que nosotros colocamos y se refleja acá, ¿verdad? Que debe cumplir con el número de nuestra declaración estimada. Pero, ¿qué pasa con los anticipos de impuestos sobre la renta? Los anticipos de impuestos sobre la renta no tienen un único número de planilla y el SENIANO nos va a permitir poner todos los números de las declaraciones estimadas, de las declaraciones de anticipos de impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Coloco la cantidad de anticipos, ¿ok? Ese es mi truco para esto. Me han fiscalizado, me ha funcionado. Por ejemplo, esta persona pagó 11 anticipos de impuestos sobre la renta
Y esos 11 anticipos yo los tengo en una hoja, enumerados, con el monto que pagaron y las planillas. Y ese es mi soporte de esas 11 anticipos que pagó. Si la empresa tiene un único anticipo, yo coloco uno. O sea, que solamente facturó ventas en un año, yo coloco uno nada más. Si tiene las 24, porque facturó en los 24 periodos, coloco 24. ¿Ok? Eso es algo que ahí los puede ayudar. El ajuste por inflación. Fíjense, en el caso del ajuste por inflación, debemos tomar en cuenta que los contribuyentes especiales no hacen ajuste por inflación, ¿ok? Pero los contribuyentes ordinarios sí. Algo que sí les quiero decir con respecto al ajuste por inflación es que si ustedes van a aplicar el ajuste por inflación, ahorita, en estos momentos, el CENIA está pidiendo el libro sellado por el registro mercantil, donde tenemos que tener los cálculos del ajuste por inflación. Tómenlo en cuenta porque ya me ha pasado que se hace ajuste por inflación y cuando lo fiscalizan lo multan por no tener el libro sellado. ¿Base legal en qué? No lo sé, pero por favor tómenlo en cuenta si van a aplicar su ajuste por inflación. Como pueden ver en las ventas, en esta sección que está acá de primerita, pero de este lado, entonces colocan las ventas siempre segmentadas, ¿ok? Entonces ahí, ¿qué pasó? Bueno, si no lo hice durante todo el año, o sea, no, se me olvidó, no revisé. Agarramos nuestro Excel de nuestras ventas y las podemos exportar y las vamos detallando rapidito para poder hacer la declaración de impuestos sobre la renta. Bien. Ahora, esta es una empresa que no tuvo inventario inicial ni inventario final porque es una empresa de servicios, ¿verdad? Tuvieron muy poco en costos como tal y eso fue lo único que se les reflejó. Pero cuando nos vamos a gastos, sí. En sueldos y salarios está todo lo que se le pagó a los empleados. En sueldos y salarios de directivos, todo lo que se le pagó a los directivos. Esta empresa no tiene intereses sobre créditos, no colocó tributos pagados ni indemnizaciones laborales. Cuidado con estas indemnizaciones laborales. Recuerden que cuando las hacemos tienen que estar bien soportadas, ¿ok? A veces yo siento que se abusa un poco en la declaración de impuestos sobre la renta con lo laboral, porque lo usamos para bajar los impuestos y no para lo que realmente deberían ser. Por supuesto que esta empresa se le cargó sus depreciaciones y amortizaciones, no pagó intereses varios, no tuvo pérdidas, no tuvo gastos de traslado de empleados, está la pérdida de cuentas incobrables, reservas de ley, costos de construcción según la LOT, ¿ok? Que es la Ley Orgánica del Trabajo, que es cuando lo hacemos para algún trabajador. Si tuvo arrendamientos de bienes inmuebles y este saldo que se coloca aquí está declarado y retenido en su impuesto sobre la renta, ¿ok? Eh, no tuvo gastos de transporte, no tuvo comisiones, no colocó honorarios profesionales, pero sí tuvo gastos de reparaciones ordinarias. ¿Qué se llamamos en este cliente reparaciones ordinarias? Reparaciones que hizo en la oficina, como por ejemplo, reparó una puerta, reparó unas computadoras, lo ponemos a reparaciones ordinarias, o a asistencia técnica o servicios tecnológicos. No lo llevo a otros gastos, ¿ok? No lo llevo a otros gastos. Voy a determinar para qué yo sé que se gastó. Los gastos que hubiera usado en publicidad y propaganda, gastos de representación, yo los evito mucho, personalmente los evito, ¿ok? ¿Por qué los evito? Porque los gastos de representación los miran con lupa. Entonces yo trato de evitarlos. Y en otros gastos que hay, gastos de papelería, gastos de cafetería, gastos de limpieza, gastos de agua, gastos de luz, gastos de condominio. ¿Ok? Me voy por ese lado. Porque todos esos gastos yo los tengo muy bien soportados. El cafecito que compramos abajo lo compramos en la empresa, el agua potable igual, esas cosas ya las tengo bien soportadas. Incluso los gastos telefónicos los tenemos bien soportados. Los gastos de internet también pueden ir. Por eso son gastos que tenemos soportados, ¿ok? No voy a llevar otros gastos al mundo, ¿ok? Gastos soportados, ¿ok? Aquí en principio ya me va diciendo la utilidad del ejercicio, ¿ok? Me va totalizando. Fíjense que aquí los sueldos y directivos tuvieron un excedente porque fueron muy altos. Y como fueron muy altos, me los
¿qué? Me los devuelve. Me dice, no, tu ganancia era de 76.000, como podemos ver acá, pero esto te lo reverso y ahora tu ganancia es más alta. Eso no lo tienen que hacer ustedes, eso lo hace automáticamente el portal del CNEA, así que no se preocupen porque, ay, si no me hay que probar después, yo cómo pongo eso ahí, yo cómo voy a saber, cómo lo voy a calcular, no se preocupen. El portal les hace la tarea, como quien dice, él ya lo calcula todo, ¿ok? Así básicamente se ve su declaración de impuestos sobre la... Sí, pues, hay cositas, están empezando algunos, otros están aquí por refrescar, por ver cosas nuevas. Hay cosas que se van aprendiendo mucho sobre la práctica, ¿ok? Que lo van a ir viendo a medida que ustedes vayan declarando. Obviamente las declaraciones de impuestos que yo hice cuando estaba empezando ni se parecen. Y tampoco me gusta inventar. Si yo tengo un cliente, nosotros tenemos, por ejemplo, un taller mecánico. Ese señor no se complica la vida. Él trabaja su taller, él no tiene sueldo y salario. Él factura y compra. Y nosotros le cargamos ventas, perdón, servicios prestados, que él arregla cajas automáticas y los costos es los materiales que compras. ¿Ya? Si usan dos cositas en la declaración de impuestos sobre la renta, no me voy a poner a inventar a ponerle cositas que no van. ¿Ok? Muy importante. Los INPC tienen que esperar a que los publique el colegio, a que los publique el BCD, ¿ok? ¿Cómo haces para aprender todo eso? Señores, eso es tiempo, eh, eh, tiempo, o sea, ya son más de 10 años trabajando en esto. Como les dije, la declaración que yo hacía al principio no es la declaración que yo hago ahorita, ¿ok? Para nada, no se parecen. Eh, Obviamente ya he pulido muchísimas cosas, hay cosas que evito, hay clientes que evito, honestamente, hay cosas con las que a mí no me gusta trabajar. Entonces yo soy muy sensata. Tener muchos clientes a veces no es la cosa correcta. Nos volvemos locos, tenemos que tener los clientes correctos. Los clientes correctos son los clientes que pagan a tiempo, los clientes que pagan a tiempo, los clientes que yo entiendo el rubro en el que están. Por ejemplo, yo no trabajo con licorerías. Me gusta, sé cosas sobre licorerías, pero no es de mi experticia la licorería. Entonces, cuando me llega un cliente con licores, digo, mira, siento que no te puedo dar el 100% porque hay cosas en las que tengo ciertas fallas ahí y no voy a ir sobre seguro. No, ¿ok? Eso es como que ustedes me han pedido muchísimas veces talleres de cálculo de nóminas, de vacaciones, y esas cosas. Yo las hago para la oficina, pero no tengo como que la misma agilidad para explicarla como para explicar una declaración. ¿Ok? Las comisiones por ventas las puedo colocar en comisiones varias, sí, supongo que sí, retenles, impuestos sobre la renta. Cuando es una empresa de servicio se lleva costos de servicio, no en compras netas. Sí, la puedes llevar a costos de servicio, ahí lo hay. ¿Ok? El gasto de pago de condominio por propiedad horizontal lo puedo colocar a dónde, donde estaba diciendo, en otros gastos, ¿ok? Pero ten tu recibo de condominio, a nombre no del socio, a nombre de quien corresponda, a nombre de la empresa, ¿ok? Mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, para cerrar, les voy a enviar, cuando termine la clase, el calendario fiscal, ¿ok? Para que lo tengan ahí. Y también les voy a enviar mi cuadrito a la antigua de los cruces de IVA. Yo soy muy necia con las ventas, o sea, a mí me gusta que eso cuadre así como que en céntimos, como que en el sistema dice 16.500,51. Entonces yo lo quiero ver en este cuadrito, lo quiero ver así declarado en el portal. Yo soy un poquito necia con el tema de las ventas, me gusta que cuadren a la perfección. Como las compras son diferentes, porque las compras es como que una compra puede ir a un activo, una compra puede ir a un gasto, una compra puede ir a un costo. No las tenemos en la misma cuenta contable. Entonces yo reviso el IVA. El IVA de crédito fiscal, yo lo reviso muchísimo para ver que no se me esté escapando ninguna compra. ¿Ok? Otra cosa que sí les voy a ofrecer, pero sí tiene costo, es el tema de que es para que organicen su oficina contable, que va a tener un costo de $18 para quienes lo quieran adquirir, ¿ok? Ustedes me avisan, me mandan un correíto, me dicen, "Sina, quiero eso para organizarlo", lo pueden usar
para quienes no sean oficinas contables y lo quieran adaptar a sus clientes, se les puede hacer, no se preocupen, porque nosotros tenemos este que es único de los clientes contables y tenemos otros para los productos que nosotros vendemos, donde tenemos como que una base de datos de clientes para que por favor este 2024 me organicen esa oficina. Miren, hay dos cosas. Otra cosa antes de culminar con algo que es muy importante con lo que quiero cerrar, para quienes no tengan sistema contable, para quienes no lo tengan. Ustedes saben que yo siempre he sido muy abierta, yo no tuve sistema contable hasta aproximadamente como los 6 años que tenía trabajando en contabilidad, porque para mí el sistema contable lo tienes cuando es rentable tenerlo. Entonces yo esperé tener una cantidad de clientes para que esos clientes pagaran el sistema contable, porque si no, para mí eso no tiene pie ni cabeza. ¿Ok? No se sientan mal, yo a veces siento que muchos escriben como que no he empezado mi oficina porque no tengo un sistema contable. Y déjense de eso, gente, que eso no funciona así. No, a veces yo empecé desde mi cuarto con una laptop al lado de mi cama, ahí atendía yo a mis clientes. Entonces, nosotros tenemos un sistema contable, ¿verdad? Este sistema contable emite libro diario, libro mayor y emite los libros de balances, ¿ok? Ustedes lo único que tienen que saber hacer, que eso sí o sí, que para mí el conocimiento sí no tiene, que es lo que más ustedes, no se preocupen tanto por tener un sistema contable, preocúpense más por saber cosas básicas de cómo asentar y cómo declarar. En este sistema, ustedes solo deben hacer los asientos mensuales y les va a emitir, que sí, el libro diario y los libros mayores, ¿ok? Y adicional a esto, hay un libro que les emite un balance de comprobación que cuando los estén fiscalizando, el balance de comprobación lo llaman balance a 4 columnas. ¿Por qué se llama balance a 4 columnas? Porque él tiene el saldo anterior, el saldo del debe, el saldo del debe, el saldo del haber y el saldo final, ¿ok? En este archivo van a encontrar el balance de comprobación, van a encontrar el estado de ganancias y pérdidas, ¿ok? Y van a encontrar el balance general. Y esto lo van a tener durante los 12 periodos del año para que ustedes puedan emitirle a un cliente un balance acumulativo y un balance al final del año. Recuerden que la declaración de impuestos sobre la renta, ustedes se van a ir al final, para los que no tengan sistema, pues, porque los que tienen sistema les da, el sistema como que les da el estado de resultados. Pero los que no, ustedes van a hacer su declaración con su estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados, ¿ok? Se los va a dar. Esto ya está todo formulado para que de una vez le calcule las cosas. Este es uno bastante sencillo, yo lo usé durante 6 años, aún lo uso cuando voy a trabajar con un cliente de manera externa y los sistemas contables, tú tienes que estar como que en la oficina o conectado a remoto en el caso de que sean varias personas, porque si tú estás solo, tú tienes un sistema contable monousuario, que es solamente para ti y tú lo puedes tener en tu laptop, usted se lo lleva cuando usted quiera. Pero cuando pasa como nosotros, que en la oficina hay unas 5 muchachas en asistentes contables, obviamente que no me puedo llevar el servidor porque las debo allá sin sistema. Entonces, cuando estoy haciendo así, que quiero montarle a un cliente por alguna auditoría, por algo que le está haciendo, una utilidad para que él vea cómo va su ganancia, yo lo hago todavía con mi sistema Excel. ¿Ok? Este sistema sí tiene un costo de $50 y los voy a reunir, o sea, voy a reunir un grupo que ya lo adquirió para hacer como una clase de cómo lo pueden usar para que les funcione mejor. Entonces, les voy a entregar mi cuadro para que cuadren los ingresos, el calendario súper detallado, les voy a mandar el cuadro de depreciaciones, porque no me hagan la declaración de impuestos sobre las rentas y depreciaciones, gente, por favor, porque las depreciaciones nos acordamos de ellas después. Háganlas.
Son importantes, es un gasto, es un buen gasto, un gasto sustentado por la ley por todos lados, así que aprovechar. Eso no requiere factura, eso no requiere recibo, eso no requiere nada, eso requiere un cálculo y ya. Aprovechen ese gasto. Y sí les voy a ofrecer el sistema para organizar a sus clientes, que tiene un costo de $18, y el sistema contable, que tiene un costo de $49, ¿ok? Igual, para los que se quieran afiliar a la Mediateca, aquí hay un grupo que ya está afiliado a la Mediateca, porque he estado hablando con ustedes desde que comenzó el año, ¿verdad? Recuerden que la suscripción es de $10 mensuales y de trimestral es como 25, una cosa así. Pueden pagar la mensual de $10 para que descarguen todos los formatos que ustedes quieran. Y recuerden que el día lunes cerramos el taller de asientos contables, ¿ok? Y a partir de ese mismo día lunes, arrancamos libros legales, ¿ok? Para que aprendan a llenar sus libros legales. Eh, Después vamos a cerrar con declaración de impuestos sobre la renta, donde vamos a ampliar muchísimo más todo esto que estamos viendo. Aquí lo estamos viendo por encimita, pero en el taller lo vamos a ver realmente cómo es, porque la meta es que ustedes cierren el taller de impuestos sobre la renta declarando su impuesto sobre la renta, ¿ok? El suyo propio de ustedes, que ustedes tienen, ¿ok? Esa es la meta. Entonces, eso lo vamos a hacer este año, tratando de apoyarlos un poquito más, ¿ok? Eh, yo tengo dos sistemas contables y trabajo la contabilidad de mis clientes en Excel. No hay problema. De hecho, nosotros en la Mediateca tenemos un formato de libro de compras y libro de ventas totalmente formulado con base de datos para que no tengan que estar transcribiendo los nombres de las personas todo el tiempo. Eso también lo tenemos en nuestra página web. ¿Ok? Hola, si no estoy interesada en el sistema, ¿cuál es el precio? $49. No tienes un formato donde el mayor no esté por hojas, no esté por hojas, pestañas individuales, no. Para mí, el libro diario tienes que separarlo, es lo mejor que puedes hacer, ¿ok? Esto que nos estás explicando son los archivos que ustedes manejan cuando no hay sistema totalmente. Miren, nosotros manejamos a todos nuestros clientes en este sistema, a todos, aquí. Nosotros tenemos una base de datos y me dice, después de 10 años de trabajo, yo los tenía en un cuadrito de Excel. Y luego con el tiempo fui puliendo mi fortaleza. Yo les confieso que no es el Excel, pero todos los caminos nos llevan a Excel. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacía yo al principio? ¿Qué les puede servir a quienes estén iniciando? Yo hacía como un cuadro en Excel que tenía todas las cuentas de la declaración de impuestos sobre la renta. Las tenía todas. Entonces yo iba llenándola y hacía como una previa en Excel. Entonces yo decía, bueno, esto es lo que yo voy a cargar. Y después era que yo me iba al CENIAT a cargar. Otra cosa es que ustedes pueden cargar la declaración de impuestos sobre la renta. Ustedes pueden cargar toda la información sin pulsar declarar. Y ustedes pueden decir, ok, al cliente le toca pagar tanto. La pueden imprimir y se la pueden dar al cliente sin haberla declarado. Y decir, aquí está todo montado, revísalo antes de que proceda. Yo, como les dije, siempre declaro antes del tiempo. Entonces, nosotros este mes presionamos a los clientes, o sea, somos como esos contadores, mira, respóndeme, porque necesitamos hacerlo. Pero normalmente a veces uno le pasa como la declaración, mira, te monté la previa, te toca pagar esto. Es mucho, tienes algún gasto, falta esto. Entonces yo siempre aplico por cositas como depreciaciones, amortización, que tal vez antes me pasó cuando estaba empezando la contabilidad, no las anotaba. Yo cerraba y no anotaba la depreciación. Y los activos no lo colocaba como activos, lo colocaba como gastos. Entonces, poco a poco ustedes van puliendo. ¿Les pasó? ¿Ya les pasó? ¿Qué vamos a hacer? No podemos, no podemos poner a llorar lo que no hice en años anteriores, ¿verdad? Pero sí puedo pulir lo que voy a hacer de aquí en adelante. Por eso para mí esto es tan importante. Y también me pasa que a veces los clientes se desaparecen. Ellos se desaparecen. Y de repente me escriben, mira, tú de casualidad no tendrás mi clave del Seguro Social, tú de casualidad no tienes mi clave del senior, tú de casualidad no tienes tal cosa. Entonces, ¿qué hago yo? Lo busco aquí. Agarro, para ver fulanito de tal. Y como no tengo que rodar, sino que también puedo escribirle, ya lo ubico rápidamente. Esto también les sirve como estrategia para que ustedes mantengan a los clientes con ustedes. A nosotros nos pasa que hay clientes que se van por un año y vuelven. Y ya yo tengo toda esa información. Así es, mucho más fácil de manejar.
No tengo que estar, simplemente actualizo aquí y listo. Y también sucede que si yo quiero enviar noticias, boletines, publicidad, ya yo tengo mis clientes, ¿ok? Estén trabajando conmigo o no. Porque de repente el cliente le fue mal, eso está bien. O sea, a veces los clientes no se van porque hagamos un trabajo mal. El cliente se va porque no le está yendo bien a él y no nos puede pagar. Eso es válido. Entonces, ahí nosotros le vamos mandando publicidad. ¿Qué pasa? Cuando ese cliente ya está bien, de tanto ver nuestros correos y nuestras cosas, porque tenemos una base de datos, nos vuelve a llamar. ¿Ok? Entonces, un tipo ahí publicitario que les dé. Tómenlo en cuenta. Gaby nos dice que ella también hace una planilla de Excel preliminar, perdón. El diferencial cambiario, si es de naturaleza ingreso, ¿recomiendas colocarlo en los gastos? El diferencial cambiario si es ingreso o en ingreso. ¿Ok? Eso lo vamos a ver bien en nuestra última clase de asientos y en nuestra declaración de impuestos sobre la renta. Es muy importante para los que vayan a hacer el taller de declaración de impuestos sobre la renta completo, donde vamos a ver persona natural, firma personal, cómo son las variantes de quienes solo declaran sueldos y salarios a quienes declaran ingresos como firma personal y también salario. Es muy importante que vean el taller de asientos si no están claros en cómo hacerlo, porque toda esta contabilidad se ve bonita. Yo puedo saber hacer una declaración de pi a pa, o sea, yo puedo saber qué poner en cada cuadro. Pero si yo no asenté bien la contabilidad, señores, ahí no hay nada que valga. Yo lo he dicho varias veces en los talleres, a nosotros nos pasó con un cliente que cuando lo estábamos auditando, nos dimos cuenta que los gastos los estaban cargando por el haber. Entonces ellos se reversaban y entonces no daban los montos. Entonces su utilidad siempre estaba como rara y era por eso. ¿Ok? Entonces, ténganlo ahí en cuenta. Yo adquirí el taller de asientos, igual puedes seguir viéndole si finaliza el lunes. Sí, todos nuestros talleres van a estar disponibles hasta el 1 de febrero, ¿ok? Todos los que hemos visto durante los 14 módulos del arte de contar. Y vamos a dejar igualmente la promoción del sistema para organizar tu oficina contable, que vale $18, que es este, como el de balances y libro diario mayor y todas esas cosas en $49 hasta el 31 de marzo. Mi meta este año es que todos nos organicemos. Este año va a ser mejor. Por último, y ya para cerrar, quería comentarles algo hoy que estuve hablando estaba hablando con unos clientes del tema de la organización de trabajo. Fíjense, esto no tiene nada que ver con el impuesto sobre la renta como tal, pero sí quiero dejárselos ahí atentos, aprovechando el valor que le dan a mi palabra. Estaba hablando con un cliente del tema de la organización y yo le explicaba que nosotros programamos a todos nuestros clientes contables. Primero tenemos una base de datos que nos permite agilizar procesos. No tengo que estar buscando ningún cuadernito ni en 10.000 hojas ni donde puse la clave. Está bastante fácil de colocar. Por otro lado, si el sistema contable me falla, yo tengo un sistema en Excel que lo puedo usar, que yo sé que funciona bien y eso me hace sentir segura y puedo entregar un libro diario al momento. No me preocupo porque hace como un año nosotros tuvimos un virus que nos cayó las computadoras y perdimos 6 meses de información y nos tocó trabajar como por un mes con este sistema, entonces, fino. Y nosotros programamos la publicidad de la oficina, es decir, ya nosotros ahorita tenemos proyectado el esquema de cómo va a ser la publicidad durante los próximos meses. ¿Ok? Cuándo se va a sacar publicidad, cuándo se saca un reel, cuándo se saca un meme, en fin, organizamos bien la oficina. Esto permite que yo tenga más tiempo de salir a la calle a buscar clientes. Y me estaba pasando con ese cliente que él tiene un excelente producto, le va súper bien, pero como está tanto tiempo en la parte operativa de su negocio, es decir, él tiene que sentarse y hacer el trabajo físico de su negocio. No le da tiempo como de salir a buscar más clientes, hacer más cosas o de hacer crecer su negocio. Entonces, todos los software, todos los cuadros de Excel que ustedes puedan utilizar para acelerar los procesos, los van a ayudar a que ustedes tengan más tiempo libre. ¿Para qué? Para crecer, para buscar más clientes, para buscar más espacios, para hacer que el negocio sea rentable. Si yo estoy
con un trabajo, y yo quiero empezar a atender clientes, lo ideal sería que yo me mantenga en ese trabajo hasta que yo tenga suficientemente clientes que me puedan dar mi mensualidad, pues mi sueldo. Pero adicional de eso, me tienen que dar algo para yo ir guardando para en algún momento yo alquilar una oficina, ¿no es cierto? Entonces es algo en lo que yo debo pensar. Ya yo me debo ir proyectando. Entonces, si yo no veo los números, si yo no tengo con claridad, no tengo eh, con claridad el plan, no lo voy a lograr. Me voy a cansar y voy a buscar otro. Así la cosa no nos va a funcionar porque me agoto, porque me vuelvo un autoempleado donde yo hago todo, donde yo publico en las redes, donde yo atiendo a los clientes, donde yo soy el departamento de administración, yo sí termino haciendo todos los departamentos y eso no les va a permitir crecer. Entonces, algo que me gustaría con lo que se quedaran en esta charla es, más allá de tips para hacer una buena declaración anual, es, epa, esta va a ser la última declaración que yo voy a hacer al último, que yo voy a hacer apurado, que yo voy a hacer sin las herramientas. De aquí en adelante, este año voy a tener un software sencillito que me va a ayudar a tener a todos mis clientes y aparte me muestra gráficas de cómo he crecido, porque lo que yo, miren señores, lo que yo mido lo mejor. Una cosa es decir, y perdiste muchos clientes, ay sí, ajá, pero ¿cuántos perdiste? No, no sé. Y de repente perdiste tres, que se sintieron como si habías perdido 10, pero solo perdiste tres. Y los perdiste en esta fecha, esta fecha, esta fecha. Ah, ok. Este año agarré más clientes, los puedo ver. ¿Por qué? Porque esto a mí me permite también filtrar. Yo me voy a mi base de datos y yo filtro. ¿Ok? Yo puedo filtrar, yo le puedo aplicar un filtro y yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a ver los clientes por las fechas de ingreso. Las voy a ver por mis fechas de ingreso. Voy a ver las del 2023 nada más. ¿Qué clientes me acompañaron en el 2023? O sea, ¿qué clientes me acompañaron a mí en mi 2023? ¿Ok? Lo veo. Si lo veo, si lo mido, lo mejoro. Todo lo que se mide se mejora. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a medir. Vamos a tratar de que este año sea muchísimo más. Em, las nubes, todos los que están aquí y están en el taller del arte de contar, tienen nubes. Sus nubes van a estar disponibles. Esas nubes creo que van a quedar. Y todo. ¿Qué sistema contable recomiendo? Dale, yo uso Dale. Me gusta Dale. ¿Ok? No digo que los otros sistemas no sean buenos, es el que a mí me gusta, es con el que yo trabajo. Valerie también es bueno, es como una versión antigua del Galax, más barata, pero Galax me gusta el soporte técnico. Entonces, cuando ustedes vayan a adquirir un sistema contable, que Dios quiera lo puedan adquirir porque tienen muchos clientes, traten de que el sistema contable tenga soporte técnico, porque aquí las leyes cambian muy rápido. Entonces, si cambiaron, ay, salió el IGTF, mira, y te volteas a mirar al proveedor de sistema, necesito que me haga el cambio del sistema, y el tipo te dice, ya va, nos metemos en un problema. Entonces, sistema contable con soporte técnico. Con soporte técnico, preguntan eso. Es muy importante el tema del soporte. Entonces, bueno, mi gente, hasta aquí cerramos la charla del día de hoy. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, por compartir, por sus preguntas, por el tiempo que se dedicaron para esto. Les deseo de verdad los mejores cierres fiscales. Igual vamos a estar subiendo bastante contenido. Vayan a la página web, ahí tienen guías de todo. Consultas de anticipos de impuestos sobre la renta, consultas de retenciones de impuestos sobre la renta, varios formatos de declaraciones de impuestos sobre la renta, personales, jurídicas, ordinarias y naturales, también formales. Y si quieren este sistema de organización de oficinas, ya saben que tienen un costo de $18, me pueden escribir para adquirirlo por correo o por WhatsApp. Y si quieren el sistema contable de libro diario mayor y de balance, tiene un costo de $49 y me pueden escribir por el mismo medio para adquirirlo. Y lo demás, no se preocupen que lo van a recibir a su correo. Espero que termine de estar la grabación y ya se los vamos a estar enviando. Muchísimas gracias a todos por acompañarme de verdad esta noche. Espero que tengan una bonita noche
y unos cierres fiscales bastante productivos. Ah, y no se me olvide, ya va. Las declaraciones de impuestos sobre la renta están establecidas en el monto de que deben cobrar por ellas en el Colegio de Contadores. Es aproximadamente 200 y pico de dólares al cambio, ¿ok? Considérenlo, nosotros tenemos estipulado que un cierre fiscal es 2 meses de contabilidad. Sé que muchos contadores lo hacemos así, pero si tienen dudas, vayan a la lista de precios del Colegio de Contadores. Un besito para todos, muchísimas gracias y ahora sí, buenas noches.